Gracias a todos ustedes por estar aquí reunidos y convocados por el espíritu de la gestión, que creo que al final es lo que nos une a todos, independientemente del tipo de institución en el que colaboramos o que presidimos. La gestión tiene siempre los mismos derroteros, ¿no? y podemos compartir finalidades. Finalmente, el puesto que a mí me toca desempeñar, subdirectora técnica, subdirectora académica en el nuevo planteamiento de organigrama, tiene mucho que ver con lo que ahora nos convoca en este coloquio y pues lo que vengo es a platicarles, más que de mi experiencia, a platicarles el modelo de gestión que hemos iniciado a partir de la administración del doctor Arteaga y que les he traído en muy breves diapositivas para dejar abierto un espacio de discusión o recibir cualquier comentario de su parte, en una presentación que he titulado Construyendo un Museo Nacional de Arte, que no sé si ya están viendo. Lo que quiero un poco ir perfilando es que un museo siempre es una institución compleja, independientemente del acervo que custodie. Hay museos, como ustedes saben, que no tienen un acervo en custodia, pero tienen la enorme responsabilidad de velar por la conservación de un inmueble histórico, o bien por un inmueble histórico que además tiene, como en este caso, murales que de alguna forma representan esta síntesis de periodos históricos, de propuestas artísticas y que son en sí un bien patrimonial, ¿no? Nosotros, bueno, como Museo Nacional de Arte, una de las diapositivas tiene la foto del museo porque desafortunadamente muchos no nos conocen, a pesar de que somos vecinos de circuito. Estamos ubicados en la Plaza Manuel Tolsá, en la calle de Tacuba número 8. Tenemos la enorme responsabilidad no solamente de custodiar un inmueble histórico construido por el arquitecto Silvio Contri a inicios del siglo XX, sino de gestionar un acervo tremendamente amplio, complejo, de pertenecer a una institución también tremendamente compleja como es el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Es decir, somos un museo que recibe fondos públicos, somos un museo del gobierno federal que surgió, por ahí lo veremos un poco más adelante, con el cometido de ser una gran galería de arte nacional. El museo en el que me ha tocado desempeñarme desde prácticamente 7 años, hace 7 años que estoy en el Museo Nacional de Arte, surgió con la intención de conformar una gran galería de pintura que diera cuenta de los procesos histórico-artísticos del arte mexicano en general, ¿no? Entonces, es un museo joven, es un museo que abrió sus puertas al público en 1982. Desde entonces, ha tenido diferentes direcciones, ha tenido diferentes orientaciones, también por la misma razón, y ha tenido incrementos del acervo que se deben a diferentes procedencias, ¿no? Cuando se abrió el museo en 1982, la intención original pues era formar esta galería pictórica, como les explico. Eso excluye, por supuesto, otra manifestación artística, es decir, no estaba pensado que contemplara escultura, no estaba pensado que se contemplara gráfica, no estaba pensado que se hicieran grandes exposiciones temporales, sino que se constituyera un recinto a donde todo mexicano fuera, casi en acto procesional, a ver a través de la pintura y a conocer a través de la pintura cuáles habían sido los principales periodos históricos de nuestro arte mexicano, ¿no? Esta vocación, creo que uno de los retos que entraña la gestión para quienes trabajamos en museos nacionales es justamente redimensionar el sentido o el término nacional, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo definimos nuestra finalidad en tanto museos nacionales? ¿Cómo replanteamos nuestro sentido de lo nacional en un mundo global, ¿no? En un mundo que presenta retos políticos y económicos que tienden siempre a la integración, y en un mundo además que de alguna forma nos está pidiendo no para nada que se diluya nuestra identidad, sino que sirvamos como instituciones a un propósito que vaya mucho más allá o que sea más amplio que la sola comunidad a la que sirve el museo, ¿no? Un museo esencialmente, y voy a referirme ya al caso específico del Museo Nacional de Arte, tiene bajo su custodia, decíamos, un inmueble que en nuestro caso es un inmueble histórico de enorme riqueza artística y que además representa retos de mantenimiento y de administración particulares.
Un museo, como todo miembro del ICOM también lo sabe, aprovechando aquí la presencia del ICOM, que es un consejo internacional tan importante, se debe al público, es decir, a la comunidad a la que sirve, a la comunidad para la cual surge y cuyas necesidades debe atender. Y en nuestro caso, un museo también gestiona, atiende, vela por la conservación de sus colecciones, ¿no? Nosotros tenemos la suerte de contar con esta triple esfera, es decir, inmueble, colecciones y público, en la esfera de contemplación, valga la redundancia, de lo que tenemos que desarrollar como estrategias de gestión cada año prácticamente. Nosotros, al ser un inmueble, bueno, un museo, una institución pública federal, tenemos que hacer una planeación anual y un ejercicio, digamos, transparente y muy puntual de nuestros recursos. Somos además un museo privilegiado, y esa es una situación que siempre se debe mencionar cuando hablamos de la gestión, porque poseemos un patronato, y no solo poseemos un patronato así a secas o con P minúscula, sino que poseemos el patronato tal vez más activo dentro de los patronatos de museos, y tenemos una enorme fortuna en ese sentido, porque además de contar con el apoyo, bueno, con el presupuesto del gobierno federal, tenemos el apoyo de nuestros patronos para la consecución de nuestros objetivos. Entonces, eso es una gran ventaja, pero por otro lado nos exige también una labor de transparencia hacia otro lado, hacia la iniciativa privada, y nos exige también una enorme labor de preparación de proyectos y presupuestos con los cuales vamos a complementar, es decir, la gestión que nos hemos propuesto realizar cada año conforme a resultados, pero también con vistas a darle un sello a cada administración, que por lo general es sexenal, por lo general, no es una regla, ¿no? Una parte fundamental del modelo de gestión que ha estado desarrollando el doctor Arteaga implicó, primero que nada, un cambio sustancial en organigrama. Es decir, somos un museo muy grande en términos de población trabajando ahí, ¿no? Entre personas de base, personas de confianza y personas que pertenecen a las empresas subcontratadas por el instituto para desarrollar servicios como custodia y limpieza. La población de nuestro museo sin visitantes asciende a cerca de 300 personas, es decir, no es una cuestión menor. Es algo que tiene que ser atendido en términos de recursos humanos, y tiene que forzosamente atraer la atención de la dirección, puesto que no es algo pequeño, ¿no? Y finalmente hemos detectado ciertos problemas o ciertos conflictos que tienen que ver, como en todos los casos, me imagino en los museos en México, con la profesionalización y con la capacidad de retener a nuestro propio personal. En general, lo que observamos, o lo que hemos observado, es que tenemos personal sumamente joven, lo cual se agradece, y ya no me cuento entre ese personal sumamente joven. Ahora los investigadores son mucho más jóvenes que yo, las personas de registro de obras son mucho más jóvenes que yo, y eso es una gran fortuna, porque bueno, finalmente uno siempre se mantiene en contacto y se mantiene vigente, pero eso implica también otros retos, otras responsabilidades, que es sobre todo la profesionalización, la capacitación de estas personas que ya tienen una formación profesional para desempeñar su labor, pero que de alguna forma hay que hacer conscientes de los retos que hay en la vida y que hay que saber capotear, ¿no? Que bueno, muchas veces tienen muchas ganas, tienen credenciales académicas suficientes para hacer su trabajo, pero a lo mejor no han estado en contacto con el medio y no están familiarizadas con un montón de retos que nosotros ya de alguna forma no sabemos, ¿no? El gran problema es que estas personas muy jóvenes, que llegan muy entusiastas y que llegan con todas las credenciales académicas para desempeñar su trabajo, eventualmente se van a seguirse formando al extranjero, se van probablemente a otros museos, se van probablemente a desarrollar otra de sus esferas propias de la profesión, pero lo que hemos observado es que es difícil retener al personal. Evidentemente no estoy descubriendo el hilo negro ni revelando nada de la CIA, por una cuestión de incompatibilidad salarial. Es decir, uno de los retos de la nueva gestión que me ha tocado ahora enfilar con el doctor Agustín Arteaga, pues es justamente capacitar a nuestro personal, conservarlo siendo joven, pero retenerlo para que se profesionalice, y esa profesionalización o esa capacitación de la que ha sido objeto finalmente siga beneficiando al museo, ¿no? Si vemos la siguiente diapositiva, encontramos esta triple dimensión que les estaba comentando, ¿no? Para concebir a nuestro museo tenemos que contemplar que tenemos ante todo público, es decir, una comunidad a la que servir, recursos humanos que entrañan una complejidad nada desdeñable, unas colecciones que si vemos la siguiente diapositiva vamos a darnos cuenta de lo que estamos diciendo, y recursos
financieros, por supuesto, que se tienen que administrar. Les decía que uno de los retos de la gestión del doctor Arteaga fue plantear un cambio de organigrama sustancial. ¿Para qué? Para que hiciéramos los procesos más sencillos, para que nos aprovecháramos mejor siendo los que somos y estando los que estamos, y para que en el marco de esas necesidades tan enormes que tenemos en términos de recursos humanos, profesionalización, captación, retención, equipamiento técnico, pero por otro lado balance salarial, vamos a decir, respecto de lo que otros profesionales de museos pueden percibir fuera del país, que siempre es una cosa muy, muy difícil. Tenemos también el enorme reto, les decía, de custodiar un acervo de más de 3.000 piezas catalogadas por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Y si vemos la siguiente diapositiva, vean que el inmueble, les digo, es de una riqueza arquitectónica e histórica insoslayable, pero también que representa retos de mantenimiento que no es fácil enfrentar, ¿no? Al custodiar, les decía, el tipo de colecciones que tenemos, no somos autónomos en ningún sentido, es decir, tenemos que entender que las colecciones y el inmueble que custodiamos no pertenecen al Museo Nacional de Arte, pertenecen a una colección mucho más amplia, que es la del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Es decir, cuando se solicita obra en préstamo a nuestro recinto, no se me pide a mí, no se le pide al director, ¿no? Finalmente se está echando mano de una colección institucional que nosotros custodiamos en una parte, ¿no? Y es la parte que nos fue asignada. ¿Por qué? Porque nuestro cometido, les decía, más allá de ser una galería o simplemente una galería de pintura nacional, fue amoldándose, fue cambiando, fue creciendo, al punto en que ahora, les decía, tenemos más de 3.000 piezas de pequeño, mediano y gran formato catalogadas, es decir, que reciben un número institucional como parte de esa colección del INBA, pero que se dedican a dar un panorama, y somos prácticamente el único museo que actualmente lo hace, un panorama de lo más completo de 5 siglos de historia y procesos históricos y artísticos en México, que de alguna forma tratan de dialogar con arte europeo. Nosotros no custodiamos arte europeo, fuimos dotados como museo, vamos a decir, se eligió de entre todas las colecciones institucionales aquello que nos podía dar esa proyección panorámica, es decir, somos el único museo panorámico de artes plásticas, es decir, ya no somos solamente restringidos a pintura, tenemos escultura, tenemos artes gráficas, tenemos fotografía, que permite al visitante encontrarse con esa realidad de 5 siglos en una dimensión cronológica y por supuesto que ahora también revalora muchísimo más, y más en esta administración, el peso estético que esas colecciones tienen en los visitantes. Si vemos la siguiente imagen. Ese es un poco resumen de lo que ya les había comentado, ¿no? Estamos iniciando prácticamente una gestión, porque un año no es nada en estos términos. Apenas un año funciona para reestructurar organigramas, para optimizar nuestros recursos humanos, para ser conscientes, que creo que eso sí siempre lo hemos sido, de la responsabilidad que tenemos al custodiar un acervo tan numeroso y tan complejo y tan rico como el que custodiamos, pero también para darnos cuenta de esos pequeños tropiezos que tenemos que ir resolviendo de cara a servir a una comunidad, no solamente nacional, no solamente la inmediata, la aledaña, a la que sirve inmediatamente nuestro museo, sino también atender a un posicionamiento internacional, que eso es algo que le interesa mucho a la administración del doctor Arteaga, ¿no? Si vemos la siguiente, aquí hay más o menos también continuando con este resumen respecto de lo infraestructural que les estaba comentando, ¿no? Tenemos una colección muy muy rica, cada vez en mayor desarrollo, crecimiento. Sí adquirimos piezas a través del instituto, el mismo INBA adquiere piezas que nos adjudica y eso implica enriquecimiento de nuestro acervo. También el instituto atiende un proceso de donaciones, que no es tan sencillo como que alguien llegue y me diga, oye, te quiero dejar mis piezas, muchas gracias, pero hay que hacer todo un proceso que dura prácticamente un año en términos de integración documental, justificaciones académicas, y que al cabo de esto se puede establecer como toda un soporte, vamos a decir, ya mucho más incuestionable de por qué esas piezas sí deben estar formando parte de la colección del museo o no, ¿no? Es decir, si cumplen con la vocación, si de alguna forma apuntalan el guión de la exposición permanente que estamos de alguna forma realizando, ponderando, ahora estamos en cambio. Sin embargo, bueno, vean cómo la gestión de lo que implica colecciones
implica préstamos hacia el exterior, implica recepción de obras en tránsito para hacer exposiciones temporales nacionales e internacionales, implica la gestión de comodatos, es decir, tenemos personas que nos distinguen con su confianza y depositan sus piezas en el museo para que sean exhibidas, para que sean estudiadas, para que sean difundidas, a sabiendas de que, bueno, pertenecen a un particular y están de alguna forma siendo, pues digamos, custodiadas en otro sentido, custodiadas en un sentido mucho más universal que lo que implicaría simplemente cuidarla, tenerla y mantenerla, preservarla de la destrucción. Se está poniendo a disposición del público y se está poniendo a disposición de todo un aparato y una estrategia de divulgación, ¿no? Implica, por otro lado, les decía, comodatos, préstamos, implica lo que nosotros sacamos como proyectos al exterior, implica posicionamiento internacional en web. Ahora verán que hace un año que nuestra página web está como en carga, ¿no? Como estamos trabajando para brindarle un mejor servicio. Bueno, sí, hemos tenido una página que durante un año ha estado un poco más deprimida de lo usual, pero esto se debe a que hemos hecho un proceso de revisión interna de necesidades en cada una de las áreas para ver cómo es que nos queremos ver hacia el público, no solo nacional, sino también internacional, y cómo es que podemos seguir brindando herramientas que sean útiles, ¿no? Tanto para la búsqueda de los legos, vamos a decir, a las personas que están interesadas simplemente en el museo porque sí, o porque quieren planear su visita, o porque quieren venir, como de los investigadores especializados. Si vemos la siguiente diapositiva, bueno, aquí está. Son algunas de nuestras metas o de los cometidos que tenemos a nivel infraestructura, ¿no? Por un lado, todo es todo, ¿no? No solamente las colecciones que exhibimos o lo que conservamos en bodegas, sino también nuestros acervos bibliográficos en última instancia, nuestros fondos documentales, porque también tenemos fondos documentales, prácticamente todo movimiento de bienes culturales custodiados al interior del museo serán gestionados a partir de un nuevo sistema que estamos justamente en vías de capacitar a las personas que lo van a operar directamente y que esperamos que para el año próximo ya esté en funcionamiento, ya esté en operación, tanto para servir al interior del museo como para poner a disposición en internet todo lo que es la riqueza de nuestro acervo, claro, con diferentes niveles de profundidad, ¿no? Bueno, por otro lado, tenemos también, les comentaba sobre esta necesidad de retener, profesionalizar a nuestro personal, pero sobre todo hacer que una vez profesionalizado no se vaya, ¿no? Sino que se quede a rendir frutos dentro de la misma institución, se comprometa con el proyecto del museo y más allá de una administración u otra, o más allá de cambios que naturalmente se experimentan cada sexenio, el museo esté dotado de una plantilla de personal sólida, académica, profesionalizada, actualizada y comprometida sobre todo con la vocación de la institución, ¿no? Algo que hemos detectado también como necesidad imperante es establecer o estrechar, hacer estrategias para estrechar nuestros lazos con la comunidad circundante, ¿no? Si bien sí, ahí creo que ya estoy un poquito, yo de por sí estoy bien ciega, pero bueno. Uno de los cometidos de la administración del doctor Arteaga es que nos convirtamos en un referente internacional de lo que es el arte mexicano, es decir, una gran aspiración, y creo que será algo relativamente asequible o fácil de lograr de aquí a 2018, consiste en que a alguien que se le pregunte en el extranjero, oye, ¿sabes algo de arte mexicano?, inmediatamente piense, no, pero me voy a meter a la página del Museo Nacional de Arte, ¿no? Es decir, que el Museo Nacional de Arte se consolide como una institución que brinde un servicio también extramuros y que ese servicio sea el posicionamiento de la importancia de nuestro arte nacional, justamente a partir de herramientas como nuestra misma página web. Por eso es que nos ha costado como tanto pensamiento, tanta infraestructura el arranque, y esperamos estar anunciando a fines de este año ya una página mucho más consolidada y que refleja justamente los derroteros de nuestra administración. Independientemente de esto que queremos hacer hacia afuera, hemos notado que tenemos un gran reto interno, y tal vez eso es más difícil incluso que el posicionamiento al exterior. El reto interno es que todo nuestro personal, les decía, esos alrededor de 300 personas que estamos trabajando todos los días por una institución, tengamos una comunicación fluida y efectiva, ¿no? Parece como muy soso lo que estoy diciendo, y más en la era de la información y más en la era de las redes sociales, pero de repente
una estrategia de gestión puede quedarse como muy en las altas esferas y de repente no permear a las personas de seguridad, las personas de intendencia o las personas que están atendiendo público, que forman parte del área de comunicación educativa, ¿no? De repente, entre nosotros mismos damos por sentado, damos por hecho muchas cosas, y eso es algo fundamental en la gestión. Tenemos que establecer o aceitar nuestros mecanismos de comunicación, porque de lo contrario no va a haber estrategia que funcione, ¿no? Entonces, estamos proyectándonos así universalmente al exterior, pero también de alguna forma estamos revisándonos en lo más profundo, ¿no? En lo que circula por las venas de la institución, y eso que circula tiene que ser una comunicación fluida y tiene que ser parte integral de nuestra estrategia de gestión. Bueno, por otro lado, les decía que tenemos un inmueble y colecciones tremendamente complejas y que eso implica gastos en mantenimiento. Muchos gastos que eventualmente no podemos asumir, muchos de ellos, no podemos asumir con el presupuesto que recibimos anualmente, ni siquiera con el enorme apoyo que recibimos de nuestro patronato, de la iniciativa privada. Los gastos de mantenimiento de un inmueble como el que tenemos superan por mucho todo lo posible, sobre todo mantenimiento correctivo y mantenimiento preventivo, es decir, hay que hacer restauración mayor en algunas áreas. Bueno, ahora estamos en un inmueble novohispano que ha recibido, bueno, que ha tenido tratamientos diferentes a lo largo del tiempo, y finalmente siempre encontramos humedades, siempre encontramos filtraciones, siempre encontramos grietas. Estamos en el centro histórico y son inmuebles de un peso tremendo, ¿no? En todos los sentidos. El mantenimiento es algo que se ha convertido en una prioridad como meta estructural. No es porque no lo haya sido antes, sino porque como meta de mantenimiento y arquitectónico creo que es algo que nunca debe de salir de las tarjetas de gestión de ninguna dirección, ¿no? Y por último, necesitamos, les decía, lograr esta proyección internacional de manera que seamos un referente, pero no solamente vamos a lograr esta proyección a partir de la página web, porque también en esta era dejarle todas las redes sociales y al internet es un poco flojo, ¿no? O sea, los que tenemos inmueble y los que tenemos colecciones, pues hay que dedicarnos a hacer gestión para poderlos proyectar, para poderlos impulsar. ¿Y de qué manera los vamos a impulsar? Uno, investigándolos continuamente, la investigación no termina, nunca se frena. Dando o encontrando salidas creativas a esa investigación que vayan mucho más allá de las redes sociales y de los nuevos medios, que a pesar de lo buenos que son, bueno, por otro lado también tenemos que ponernos o plantearnos el reto de hacer que la gente venga, de hacer que la gente nos conozca, no solamente así de ya vi su página, o sí ya me metí a su recorrido virtual, o sí está bien bueno su catálogo en línea, ¿no? Pero ¿cuándo vas a venir? ¿Y por qué vas a venir? Entonces ahora el reto que tenemos, y creo que a lo mejor es el reto de muchos museos, no solamente el nuestro, es cómo le hacemos para enamorarlos por lo virtual para que vengan a lo real. Y bueno, esto es como en todas las cosas, ensayo y error, ¿no? Lo vamos a tener que ir probando con diferentes estrategias. La primera justamente, y los queremos invitar ya muy pronto, será una exposición que inauguraremos el día 13 de noviembre y que tiene que ver justamente con arte oculto de nuestra colección, es decir, no oculto por alguna razón política específica, sino porque es tan vasto el porcentaje de piezas que no se exhibe por falta de espacios físicos para exhibirlas, que necesitamos hacer rotaciones constantes de nuestra propia colección, y hay veces en que nos sale una exposición temporal completa que no sabía, o sea, no es que no supiéramos que la teníamos, es que el discurso que resulta de revisitar nuestras propias colecciones que han estado tanto tiempo guardadas, nos da casi un museo diferente, ¿no? Entonces vamos a empezar a hacer esta serie de ejercicios. Ya iniciamos de alguna forma con la exposición de José María Velasco, que por un lado van hacia la reinstalación de las partes más significativas, los nombres más significativos de nuestro acervo, que van a recuperar también de alguna forma nuestras colecciones bibliográficas. Ya de esto hablará Fernando Corona, quien tiene a su cargo el proyecto de la biblioteca y de la red de bibliotecas en unos minutos más, pero finalmente lo que vamos a hacer es potenciar esta relación entre fondos documentales, acervos bibliográficos y acervo artístico, tanto para generar exposiciones que viajen al extranjero, que viajen a los estados de la República, como para en los espacios que vayamos ganando a través de de un replanteamiento museológico que no puede ser como el que tuvimos en el 2000, en donde cerramos el museo y nos presentamos todos nuevos, ¿no? Ahora no podemos hacer eso, nos vamos a tener que ir presentando como en striptease, pero a la inversa, es decir, no nos vamos a desnudar, nos vamos a volver a vestir. Y en ese volver a vestir vamos a tener que ensayar muchas cosas y vamos a tener que plantear estrategias de vinculación con el público de manera tal que no solamente nos quieran ver por internet, ¿no? Vemos la siguiente.
Uy, bueno, no sé si ven algo, yo no. Este es un esquema un tanto complejo que platicábamos el doctor Arteaga, Fernando Corona y yo cuando estábamos justamente programando esta intervención, y que tiene que ver con nuestro acercamiento al público, ¿no? Y que tiene que ver con esto que les planteo sobre la experiencia y sobre todo las estrategias que vamos a desarrollar para que seamos atractivos en lo físico, en lo real y no solamente en lo virtual. Pues uno de los cometidos que tenemos prácticamente desde exposiciones como El hombre al desnudo, que se hizo en el primer trimestre de este año, exposiciones como la reinstalación de José María Velasco, que está ahora al público y que la idea es que permanezca por lo menos durante un año más, y exposiciones como la que vamos a abrir este próximo 13 de noviembre, tienden no a ser tan históricas, sino a ser más estéticas. Y más estéticas me refiero a que tienden a restañar, a restablecer este puente de goce que se tiende entre un objeto artístico y el público. Todos sabemos, y sobre todo los que nos sentimos particularmente inclinados a los acervos bibliográficos, que entre más sepamos de un objeto, más podemos ponderarlo, o mejor podemos ponderarlo, o más nos gusta, o mejor nos cae, ¿no? Al final, el arte ofrece otra forma de penetración, de aproximación y de incidencia. Y lo que queremos hacer con estas exposiciones no es desproveer de texto al visitante o desproveer de todo esto que es lo que rodea las condiciones de creación del objeto o lo que determina las condiciones de creación del objeto, sino que sí, después de conocer todo eso, o antes, cuando quieras, no leas, plántate enfrente de la obra y ve qué te dice, ¿no? Y simplemente gózala. No tiene nada de malo gozar una exposición, no tiene nada de malo gozar una obra de arte, ¿no? Algo que ha estado reflexionando mucho el doctor Arteaga es que justamente no queremos aparentar, y por aparentar me refiero a que no queremos recurrir a estrategias demasiado efectistas para acercarnos al público. Siempre nos preguntamos, bueno, ¿cómo le hago en términos de gestión para que el público venga a mí? Y entonces se ocurren diferentes cosas, ¿no? Hay estilos, hay estrategias, hay quienes recurren mucho a las tecnologías de la información, hay quienes recurren mucho a la simulación o a la escenificación, ¿no? Hay diferentes posturas museológicas al respecto. La que ahora estamos ensayando es: no vamos a aparentar nada. Aquí no vas a ver ni un performance, ni va a haber un show de nada extraño que no te estamos diciendo que ya existe. No hay mucha tecnología de la información, sí hay uno que otro iPad dando ahí por ahí referencias extra, pero ¿qué es lo que vas a ver? Arte. O sea, lo que te estamos diciendo que vas a ver es arte. En efecto, eso vas a encontrar. ¿Qué vas a encontrar? Arte mexicano. Pensamos que del mejor, ¿no? Y si queremos ser referente internacional, primero vamos a tratar de ser referente nacional para ti. Entonces, la invitación es como: ven, despójate de todos los prejuicios de lo que has, que es difícil, ¿no? De lo que has acumulado como nociones de arte mexicano, siéntate enfrente de las obras y velas. Y decide si eso para ti representa lo nacional o no, o si es significativo porque representa lo nacional o no. En el caso de José María Velasco es muy patente, o simplemente te gusta porque te gusta, o no te gusta porque te choca el paisaje, ¿no? Pero ven y date la oportunidad de reflexionarlo para ti, más que nada, y no tanto en el marco de una historiografía de corte nacionalista, que justo es lo que ya no estamos abanderando, ¿no? Por eso, dice el doctor Arteaga, no aparentar, no recurrir a un rebuscamiento en los procesos y en las formas, que siempre genera un aparato excesivo, ¿no? Y que siempre genera como visiones un tanto forzadas de una realidad estética, que simplemente hay que sentarse a ver, hay que disfrutar, hay que encontrarse con ella, y hay que aprender a generar una experiencia. Nosotros, como gestores de esta cultura y de estos bienes culturales, tenemos que generar una experiencia atractiva, pero por otro lado también tenemos que empezar a entender que atractivo no necesariamente es efectista, o no necesariamente es aparatoso, y no es muy sencillo el dicho, pero lo resume bien. No hay que confundir lo grandote con lo grandioso, ¿no? Hay que resignificar el valor de lo que tenemos, que es bastante, ¿no? Que es un valor historiográficamente probado, sí, pero al ciudadano de a pie que cruza la Plaza Tolsa no le importa que mis obras estén reproducidas en Manuel Toussaint, ni en Justino Fernández, ni en todos los libros pilares de la historiografía del arte mexicano. ¿Por qué? Porque ni siquiera las conoce, ¿no? Entonces, mi reto de gestión, el más importante, es hacer que ese ciudadano de a pie entre, se despoje de todo el rollo de: es que me da flojera leer, es que no veo bien, es que no sé usar iPads, es que
no le aunque, ¿no? Aquí está la obra, siéntate y vela. Y eso es lo que nos va a permitir, de alguna forma, recuperar ese público real y no solamente virtual, o eso, a eso es a lo que aspiramos, por lo menos, que nos visite y que de alguna forma resignifique también la misión del museo. Si vemos, creo que ya no hay otra. No, sí, todavía. Justo esta, creo que esta y la otra. Cierra. Nos vamos a la siguiente, si se puede. El público, dice el doctor Arteaga, ve. ¿Qué ve? Ve exposiciones temporales, ve lo que yo le ofrezco, ¿no? También en eso radica el sentido de la gestión. Ve lo que yo le ofrezco y yo le ofrezco exposiciones temporales y le ofrezco un guión de exposición permanente. Más o menos complejo, más o menos champurrado, porque al paso del tiempo pues, se nos ha ido champurrando un poco el guión permanente y por eso necesitamos ahora hacer una reinstalación, no total, pero sí en fragmentos. El público no ve todo lo que yo normalmente le presento. Una cosa es que uno proporciona la oferta, aquí está, yo te propongo que vengas a ver esto, pero a lo mejor por competencias, por escasez de interés, por falta de tiempo, porque competimos, y eso es una cosa terrible que digo en todos los foros para que tomen conciencia, porque competimos contra la industria del entretenimiento, ¿no? Y eso es algo que con lo que tenemos que, de modo, o sea, lidiar, no solamente lidiar ya así de ponernos frente a frente, sino jalarlo y yo tengo que seguir yendo a donde pretendía ir. ¿Con qué? Con este factor de que compito contra el cine, contra el teatro, contra el internet, contra las horas de televisión que ven los mexicanos, contra un montón de cosas, ¿no? ¿Cómo le hago para hacer una oferta atractiva? Sí, qué flojera, tengo que subirme al metro y llegar al museo y ver las colecciones. Si tengo que leer, puchi, tengo que leer. Si tengo que sentirme como que estoy en una clase, como que estoy en la escuela, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago para quitar todos esos prejuicios de lo difícil, lo aburrido, lo caro, ¿no? Todo aquello, y hago que el público venga, consuma la oferta que le presento, pero que no solamente venga y esté, que vea, ¿no? Porque el público normalmente no ve. Y en sistemas de gestión de instituciones tan complejas como la nuestra, a veces el público no se ve tampoco. Es decir, no se ve representado como público en mis salas y no se ve tampoco para nosotros gestores. ¿Por qué? Porque estamos condicionados a dar resultados numéricos. ¿Cuántos entraron? 7,000, qué buena onda, nos fue súper bien. ¿Cuál es el resultado del periodo? Los 200,000, qué buena onda, ¿no? ¿Qué? ¿200,000 qué? ¿200,000 veces entró el mismo señor? ¿O 200,000 personas distintas entraron? ¿Cómo conozco a mi público? Y eso es otro reto de la gestión, que no nos hemos propuesto así claramente lograr una meta de aquí a los próximos 2 años, porque es tan tremendo, tan enorme, que no es fácil. Tenemos que acabar primero con todo lo que ya les mencioné, y si no acabar, homogeneizar, alisar un poco el piso, para de ahí decir, bueno, ahora sí, pues hagamos un estudio de público renovado, y ese estudio de público renovado a ver qué nos arroja y a ver qué nos implica en términos de producción de exposiciones o de renovación de la oferta, ¿no? Si vemos, creo que ahora sí ya son todas. Listo. Como ven, bueno, tratando de hacer un resumen muy rápido, bueno, hablo de que uno gestiona en el Museo Nacional de Arte el nombre, ¿no? Mucho tiempo fuimos MUNAL, ese es otro de los retos de nuestra administración actual, desde el año 2000, en que se cerraron las puertas del museo durante un año, prácticamente año y meses, para no hacer esta labor de striptease, sino así cirugía plástica y reconstrucción total, y abrir al público totalmente renovados. Parte de esa renovación consistió en hacer una identidad gráfica que en aquel momento era, pues servía a los propósitos del entorno y funcionaba para fijarse en la mente del público, de las personas. Y entonces salimos al mercado como MUNAL, ¿no? Museo Nacional de Arte. Como el MoMA, como el MET, como el MUAC, como el MAM, como el MODO, ahora ya tenemos tantas abreviaturas que es difícil distinguir en cuál estamos, ¿no? De qué somos abreviatura nosotros. Bueno, en estos 14 años que han transcurrido desde el cierre desde el proyecto MUNAL 2000 y desde la clausura del Museo Nacional de Arte, que se oía así como muy aplastante e institucional, tampoco se logró un grado efectivo de recordación entre el público visitante, tampoco nos identifican fácilmente. Entonces lo que queremos recuperar es el nombre, Museo Nacional de Arte, es decir, gestionamos la marca, ¿no? Gestionamos el nombre, gestionamos la colección, gestionamos el inmueble, gestionamos estos recursos humanos tan complejos que les comentaba,
Gestionamos recursos financieros procedentes de dos vías, una federal y la iniciativa privada, más procuración en especie, y gestionamos un acervo intangible, es decir, un acervo tangible, pero también nuestra proyección a partir de lo intangible. Es en esa medida que, bueno, la administración de nuestros acervos, que es en gran parte lo que a mí me corresponde en un sentido, por supuesto que hay gente que se aplica ya a cuestiones más específicas, la gestión de los acervos es, a mi juicio, de lo más complejo y de lo que más retos me ha de alguna forma representado, porque no es solamente ser ordenado, o no solamente tener una visión de administrador o de ocupamiento adecuado de los recursos financieros o de distribución, sino simplemente es que no puedo tampoco administrar las colecciones si no tengo un para qué, y en ese sentido la gestión me implica o me impele a pensar en ¿a qué estoy sirviendo? ¿Estoy sirviendo a los objetos por los objetos en sí, porque los quiero preservar, o estoy sirviendo a una comunidad que lo que quiero hacer es que se ensanche, que sea cada vez más amplia y que me ubique como referente para conocer justamente esos acervos que custodio? Entonces, bueno, les he presentado así muy atropelladamente algunos de los retos principales de la gestión que entraña hacerse cargo del Museo Nacional de Arte. Desde luego, bueno, no con las palabras que hubiera empleado el doctor Arteaga, que seguramente hubieran sido mucho más doctas que las mías, pero sí desde la línea de batalla, ¿no? Sí desde quien hace la gestión, que por supuesto no soy solo yo, somos muchos. Les agradezco mucho su atención y bueno, estoy abierta, por supuesto, si tienen cualquier comentario, pregunta o lo que sea. Gracias. Pues muchísimas gracias. Lástima que, ya saben, en este tipo de